Hoy en día se está comisionando de todo lo que tú tienes acumulado, o sea, del acumulado, las administradoras de fondos de pensiones cobran un 1%, 1.05. Ya a partir de enero de 2024 cobran un 1. Del 100% del tiempo que usted y yo estábamos supuestos a cotizar, en promedio nuestra población está cotizando solamente el 43% de las veces. Por eso el Estado dice, ese dinero está destinado para tu pensión. Cualquier otra cosa sería un despropósito. Dentro del sistema de seguridad social, las pensiones son uno de los puntos más relevantes porque permiten el ahorro nacional y ese ahorro puede ser utilizado en áreas de desarrollo definidas por los gobiernos y también definidas por la Superintendencia de Pensiones, que es una de las instituciones creadas mediante la Ley 8701. Tenemos a Francisco Torres Díaz, que es el superintendente de pensiones de República Dominicana desde el año 2022. De manera que Francisco Torres es economista, es administrador de empresas, tiene un magíster en economía aplicada, con estudios en Estados Unidos, en varias universidades, en Chile, en Londres, en México, ha trabajado en el Fondo Monetario Internacional, ha trabajado en el Banco Central de República Dominicana, fue subdirector de la Dirección General de Impuestos Internos entre el año 2020 y el año 2022 y además fundó una empresa de inversión que se llama Towers Capital Group, con inversiones en diferentes áreas, en turismo, en construcción, inmobiliario, etcétera. De manera que Francisco Torres Díaz es un hombre de una amplia experiencia y en el manejo de los fondos de pensiones él sabrá dónde colocar con el equipo que tiene, ¿verdad?, esos fondos para que sean rentables y puedan servir para el retiro digno de los ciudadanos que cotizan en la seguridad social en República Dominicana. Francisco, gracias por aceptar este diálogo. ¿Cuál es en este momento el desafío mayor que tiene la Superintendencia de Pensiones, tomando en cuenta todas las presiones que hay de gente que entiende que debemos ir hacia un sistema de repartición? Yo sé que, obviamente, eso no va a ser posible, hay mucha presión de todos modos, hay legisladores que piden el 30% de esos fondos, pero me gustaría comenzar por ahí. ¿Cómo va? Bien, don Fausto, gracias y gracias por la invitación y espero que podamos llegar a darle a aclarar cualquier cosa, ¿no? Sí. Lo primero es que no trabajé en el Fondo Monetario Internacional, tuve muchos cursos del Fondo Monetario Internacional, trabajé en el Banco Central y tuve muchos cursos y aproveché bastante el tiempo para poder... El currículum tuyo que yo he visto es un currículum bueno, lo que pasa es que engaño. Intenso, ¿no? Engaño un poquito con la edad, engaño un poquito con la edad, engaño un poquito, trato de engañar, o sea, eso es un esfuerzo. Pero es un elemento de seguridad y de tranquilidad para el que tiene fondos ahí, que por supuesto va a depender de esos fondos para su retiro. Claro que sí. Mire, don Fausto, yo creo que a su pregunta, ¿no?, el esfuerzo más grande que está haciendo la Superintendencia de Pensiones es tratando de educar e informar a la población de cómo funciona nuestro sistema. Porque primero, creo que hay una gran desinformación en la población en general de cómo pueden acumular recursos para luego acceder a dichos recursos en aquel periodo de tiempo donde ya no están en su vida productiva. Dígase, el sistema dominicano de pensiones está diseñado para que una persona que entra en la vida laboral pueda acumular durante su vida productiva en cuotas, 360 cuotas, que son alrededor de 30 años de cotizaciones, que no es lo mismo de 30 años de vida laboral, por lo menos 360 cotizaciones. Son equivalen alrededor de 30 años de cotizaciones. ¿Y eso es a partir de un salario que estaría? Sí, hay un salario mínimo cotizable, pero igualmente todas las personas que tienen salario pueden cotizar. Y cotizan a través de su empleador. Entonces,
¿cuánto contribuye el empleador y cuánto contribuye el empleado? El empleado contribuye 2.87%, o sea, menos de 3%, y el empleador contribuye 7.10%. Dígase que de cada 10 pesos que tú ahorras en tu cuenta de capitalización individual, o sea, en tu cuenta personal, la cuenta suya, esa es tu propiedad, en esa cuenta, tu empleador de cada 10 pesos pone 7 y tú pones 3. Ya. Algo muy importante destacar eso, porque no en todos países existe una obligación de que tu empleador te aporte casi 3 veces lo que tú aportas. Lo que tú aportas, sí. En este caso, es un privilegio. Es un privilegio que tiene toda persona que está trabajando en el mercado formal, porque tiene que ser una empresa que esté bien formalizada y que haga esos pagos de manera recurrente todos los meses a través de la Tesorería de la Seguridad Social. Dicho esto, entonces luego este periodo de acumulación, que es de, vamos a decir, alrededor de 30 años, va creciendo tus recursos a través de las inversiones que hagan las administradoras de fondos de pensiones. Y dichas administradoras de fondos de pensiones hacen un trabajo muy estratégico y un trabajo muy específico. Yo siempre hago el símil de que una persona no va a chequearse una muela a alguien en la esquina. O sea, no hace el trabajo específico, tú no vas a que te haga un contrato, una persona tampoco que no sabe de hacer contrato, tú no vas. Entonces, ponerle dinero a alguien en las manos para que lo administre, tiene que tener un cierto conocimiento y cierto expertise. Y por eso, como el sistema se diseñó para que las personas tengan algo de qué vivir en el futuro, se le puso a un grupo de personas específicas o un grupo de profesionales específicos en el área de inversión para que puedan administrar dichos recursos por el tiempo. Y lo que hemos logrado en los últimos 20, fíjense que todavía el sistema no tiene ni 30 años, o sea, la 30 años de cotizaciones nadie la tiene todavía. 20 años. Tiene 20 años apenas, porque la primera cotización fue en junio del año 2003. Lo que hemos logrado es que en el promedio acumulado de cada persona que tiene un promedio, el 55%, dígase más de la mitad de lo que está acumulado, se debe al rendimiento que ha generado esas administradoras. El rendimiento. El rendimiento. Ya. Solamente. Es decir, el dinero captado, reinvertido, lo que ha ganado. Lo que ha generado, o sea, del total que está acumulado, tiene un saldo acumulado, y de ese saldo acumulado, más del 55% en promedio, proviene del rendimiento que han generado dichas administradoras. Es decir, que el monto acumulado hasta ahora es de ¿cuánto? De 900.000 millones de pesos. Estamos hablando de casi el 20% del Producto Interno Bruto del país. Estamos hablando de una cifra bastante grande. 900.000 millones de pesos. Casi un billón. Tengo entendido casi que un es billón de pesos. 901.000 millones de pesos. Casi un billón de pesos, sí. Así es, casi un billón de pesos. Exactamente. Ya. Y esos fondos son administrados. Son administrados por las administradoras de fondos de pensiones, que son varias. Sí, son 7. Aparte de una estatal. Sí, son 6 y una estatal, que es la de reservas. Que es la del Banco de Reserva. Que fíjense que casi todas, ¿no? Y no voy a mencionarlas, pero tienen una afiliación a un grupo financiero en la cual muchas personas ya utilizan dicho grupo financiero. Yeah. O sea, una persona que ya recibe su pago de nómina a través de una cuenta bancaria en una empresa financiera, dígase un banco múltiple, usualmente su administradora de fondos de pensiones es del dicho mismo grupo financiero. Me cuento extraño y lo comento mucho con las personas que laboran conmigo. Y digo, mira, ¿de qué manera nosotros podemos quitarle el mito de que eso es una administradora, que es algo que es como que nadie lo conoce, cuando es del mismo grupo financiero, cuando tienen hasta el mismo nombre, sí, nombre y apellido? Sí. Entonces, AFP Popular, para poner un ejemplo. AFP Reservas, que es la estatal, Reservas, es del Banco de Reservas. AFP Crecer es del Banco BHD.
del Grupo Financiero Grupo BHD. Financiero BHD, sí. Para ponerle un ejemplo, y estas administradoras tienen los mismos estándares que tienen para administrar y manejar los recursos de los depositantes, porque al fin y al cabo están administrando recursos de terceros. Y en eso entonces entramos nosotros. Esos recursos no son retornables hasta los 30 años. Los 60 años de edad. No, a las personas que han cotizado para acumular ese monto. Si usted tiene 5, 6, 7 millones de pesos acumulados por el tiempo que usted ha acumulado ese dinero, usted no puede ir y pedirle, yo quiero que me lo devuelvan, porque ahora con ese dinero voy a hacer una inversión. Claro, porque esto no es posible. No es posible. La ley se diseñó para tratar de que las personas en el futuro no existía. No existía previo al año 2001, que fue del 8701, no existía ningún mecanismo en la cual una persona podría tener un fondo acumulado y que el empleador sea obligatoriamente quien le contribuya a la mayor proporción. Eso es lo que se conoce como capitalización individual. Claro, porque es una cuenta individual la cual dos fuentes contribuyen al aporte. El empleador y el empleado. Y el tercera fuente es el rendimiento. El rendimiento. Y eso lo que trata de lograr es que hicimos un ejercicio de explicar esto. Es como si tú tienes un tinaco de agua y tú tienes varias tuberías que echan agua a ese tinaco. Entonces tú tienes que acumular agua suficiente en ese tinaco para que te dure desde cuando ya se acabe el agua, dígase las fuentes de empleo, donde está el salario, donde está el aporte del empleador y donde está el rendimiento, y de ahí en adelante entonces empiezas a utilizar el agua del tinaco. ¿Tú puedes ver cómo se invierte tu dinero en el mercado? Claro que sí. A través de tu fondo de pensiones, cada persona tiene toda la información a través de administradora de fondo de pensiones. Esa administradora de fondo de pensiones tiene que entregarte un estado financiero, creo que es semestral, físico, pero inclusive todos los meses le envían una información de manera digital. ¿Cuánto es el rendimiento? ¿Cuánto tiene acumulado? Y en qué y cómo está distribuida la inversión. Cómo está distribuida la inversión, porque la inversión hoy en día, en promedio, en todo el sistema, está distribuida específicamente en un 76% en inversión en bonos del Estado. ¿Tú puedes acelerar tu capitalización? Claro que sí. Porque tú puedes decidir que en vez de un 2.87%, tú quieres guardar un 10% de tu salario. Claro que sí. Que es una manera de ahorrar más. De ahorrar más. Claro. Y ponerlo ahí. Claro. Bien. Claro que sí. A través de tu empleador hay dos formas. Hay una forma que es... Eso acelera tu llegada... Llena más el tinaco. A los fondos de pensión. Claro, llena más el tinaco, porque mientras más tú tienes acumulado en el tinaco, más agua vas a poder utilizar en el resto de tu vida. ¿Cómo se distribuye el rendimiento? ¿Cuánto gano yo y cuánto gana el que me administra el fondo? Claro, hoy en día se está comisionando de todo lo que tú tienes acumulado, o sea, del acumulado, las administradoras de fondos de pensiones cobran un 1%, 1.05. Ya a partir de enero de 2024 cobran un 1. Y el rendimiento de esto mismo, en los últimos 12 meses, está por encima del 8% de rendimiento. Bien, ¿eso depende o no depende del rendimiento? No. Lo que cobra la administradora. No, hoy en día no. Hoy en día no. Antes sí. Hubo hasta el año 2019. Sí cobraba un porcentaje de rendimiento. Pero hay experiencias de rendimiento negativo. Claro. ¿Y por qué entonces, si yo tengo un rendimiento negativo, a mí me ponen al que me administra a cobrarme independientemente de que estoy perdiendo un 1%? No. Y más si estamos entrando a inversión en mercado de capital. Claro que sí. Lo que nosotros tenemos es que hoy en día, ya no hay parte del rendimiento. Ya no cobran comisión sobre rendimiento. Ya hoy en día es una comisión totalmente transparente, de un 1% a partir de enero de 2024, y es sobre el saldo acumulado, nada que tiene que ver con el rendimiento. Pero eso es mucho dinero. Pero fíjese, nosotros entendemos que es equivalente a lo mismo que sería en un banco, que es lo mismo equivalente a lo que cuando tú pones capital en algún tipo de cualquier instrumento financiero. Yo no estoy proponiendo ni en defensa
de que es alto, bajito, medio, regular o no. Lo que nosotros entendemos es que las administradoras de fondos de pensiones juegan un papel crucial en que ese dinero sea bien administrado. Pero cuando yo deposito el dinero en el banco, Sí. yo contrato una tasa de retorno, claro, o de ganancia, claro, con ese banco, claro que sí, que a su vez represta, coloca dinero y gana más. Claro que sí. Entonces, ¿por qué en el caso de las pensiones el dinero de los ahorrantes de las pensiones tiene que ser siempre una tasa positiva a favor de las instituciones? Fue el cambio que se hizo. ¿Quién hizo ese cambio? El cambio se hizo en el año 2019. ¿Quién lo hizo? Bueno, eso ¿El se Congreso? hizo, sí, el Congreso Nacional. El Congreso Nacional, porque es una ley, es a través de leyes, no es algo que se puede hacer a través de un reglamento ni de una resolución El administrativa. Consejo de la Seguridad Social Tampoco. ni CIPEN pueden actuar en ese caso. No. Nosotros lo único que podemos actuar es en hacer que se cumplan las leyes, y es lo que estamos haciendo y lo que siempre haremos, que se cumpla la ley al pie de la letra. Pero entonces, un 1% sobre 900.000... Y va a ir bajando en el tiempo. Sobre 900.000 millones de pesos. Claro, sí. Es mucho dinero. Claro que sí, es mucho dinero, pero también están generando un 8% al beneficio de cada afiliado. Siempre que se esté generando, porque podríamos tener... Pero no ha ocurrido en los últimos 20 años. La tasa promedio y la tasa histórica está por encima del 11%. Ya. O sea, no ha habido rebaja alguna en la historia, en los últimos 20 años, de el saldo acumulado de un afiliado. Y cuando los afiliados comiencen a recibir sus pensiones por cumplimiento de los 30 años y de las 300, ¿cuántas son? 360 360 aportes. ¿Qué va a pasar? Bueno, siempre será menor. Vuelvo y le pongo el ejemplo del tinaco. El tinaco, usted tiene que ir llenándolo de agua. Si tú tenías fuentes de agua que estaban entrando mucha agua, en el momento ya final, pero no desde el inicio, entonces tú dirías, bueno, pero entonces yo voy a empezar a sacar poquita agua. Claro, porque tu agua te tiene que durar 30 años más, 40 años más. Tú contribuiste por 30 años y tú puedes vivir hasta más. Fíjense que hoy estamos viviendo mucho tiempo. La expectativa de vida ha ido creciendo. Exactamente. Ha crecido la expectativa de vida hoy en República Dominicana es de 72 y 74 años. No, ha crecido más. Ha crecido más. Sí, no tenemos los últimos datos del censo, pero las expectativas, porque ese último censo fue hace casi 12 años. Sí. O sea que en el último censo podríamos esperar que ha crecido bastante más. Y no habría la posibilidad de plantearse un aumento del aporte de los empleadores y los empleados para hacer sostenible, por ejemplo, eso tiene que evaluarse. El fondo de pensiones. Eso tiene que evaluarse. Nosotros, como la Superintendencia de Pensiones, lo que queremos es convertirnos en ese evaluador de políticas. No queremos hacer ninguna propuesta propia. ¿Cómo que no? No queremos pero hacer ustedes ninguna. No podemos convertirnos, ustedes son el regulador. Pero que no queremos convertirnos en juez y parte. Queremos recibir todas las propuestas y nosotros hacer de cada propuesta un análisis sumamente técnico y riguroso para nosotros poder darle información a quienes están haciendo la propuesta de cuál sería el beneficio o cuál sería el costo de dicha propuesta. Entonces los actores del proceso serían no CIPEN, sino las administradoras de fondos de pensiones. No, el público en general, a través de sus legisladores, a través de propuestas con las fundaciones, a través independiente, cualquier analista independiente puede presentar una propuesta y nosotros la vamos a recibir. Lo único que la decisión la tomaría el Congreso. Entonces lo que tenemos que tratar de lograr todos como sociedad es ver de cuál es esa propuesta mejora que se llene el tinaco, porque al fin y al cabo no importa el mecanismo, tenemos que mejorar que haya suficiente acumulado. ¿Cuántos de los fondos de pensiones, Francisco, están colocados en bonos emitidos por el Banco Central o el Ministerio de Hacienda? Le dije hace unos poquitos que el 76% de todo lo que está acumulado está invertido y recibiendo un buen rendimiento, porque ha sido un excelente rendimiento,
del Banco Central y el Ministerio de Hacienda, dígase el Estado Dominicano en su conjunto. ¿Y por qué hago hincapié en el tema del rendimiento? 76%. Y de los 900 mil millones de pesos. Claro que sí. Es decir, que la deuda que ha ido acumulando el Estado Dominicano, fundamentalmente... No, fundamentalmente no. Es una deuda... No, porque la deuda en peso del Estado Dominicano, ajá, la deuda en peso del Estado Dominicano es menor a la deuda en dólares del Estado Dominicano. El Estado Dominicano se ha endeudado más en el exterior, que en el interior del país. Y por eso, realmente, proporcionalmente de la deuda gubernamental, el hecho que se haya invertido parte de los fondos de pensiones en dicha deuda no es fundamental. Pero es en bonos de Hacienda emitidos por el Ministerio de Hacienda y bonos del Banco Central, que tienen un buen rendimiento, y la decisión de inversión de la administradora de fondos de pensiones se ha hecho para eso, para obtener ese buen rendimiento a un nivel de riesgo bastante bajo. Entonces, pero están divididos en otras cosas más. Entonces, hoy se ha ido diversificando. No, ya hubo leyes que se aprobaron para destinar fondos de pensiones para determinadas áreas. No, viviendas, por ejemplo. La ley siempre ha estado desde el inicio. Desde el inicio. Desde el inicio ha habido un sinnúmero de instrumentos que son posibles. Lo que pasa es que el mercado no lo había generado. Y desde el 2017 en adelante se crearon lo que se llaman los fondos de inversión. Y a través de los fondos de inversión se está invirtiendo ya entonces en el sector real, y se está diversificando y se está entonces generando mayor empleo, mayor productividad en la población y en el país, pero con un buen rendimiento y una buena administración de cartera. Y con los fondos de pensiones estamos también fortaleciendo el mercado de capitales. Claro que sí. Creo que en César Iglesias se invirtió 0.35%. Parte de los fondos 0.35%. 0.35%. Bien, vamos a hacer una pausa en este diálogo con Francisco Torres Díaz, superintendente de pensiones de República Dominicana. Volvemos. Francisco, sin duda los fondos de pensiones son un punto importante de desarrollo al que todo el mundo le pone la vista. Ahora, me gustaría saber, con una economía informal como la que tenemos, del todo el conjunto de afiliados a la Seguridad Social y a la Tesorería de la Seguridad Social, tocado por Henry Sadalá, ¿cuántos son los que están cotizando en el sistema de pensiones? Claro que sí. Hoy en día tenemos casi 5 millones de afiliados, 4.9 y creciendo. A la Seguridad Social. Pero específicamente al área de pensiones. Al área de pensiones. Claro, porque 5 millones. Claro, porque en el tema de salud que llegan casi a 10 millones de afiliados. Entonces, en el área de pensiones, dígase personas que en algún momento fueron y trabajaron en el sector formal y fueron afiliados por su empleador. Porque esa es la puerta de entrada al sistema. Entonces, pero por alguna razón de la vida ya no estás en el mercado laboral formal. Estás trabajando, pero no estás cotizando. Y al no cotizar, entonces, y puedes estar trabajando, pero no estás cotizando. Y al no cotizar, entonces, cae en lo que le llamamos informal, pero principalmente para el sector de la Tesorería de la Seguridad Social, para el sistema de seguridad social. Y de esos casi 5 millones de afiliados, hoy en día están cotizando el 2.1 millones de afiliados, están solamente cotizando. Es decir, menos del 50%. Menos del 50%. Y peor aún, el sistema se diseñó para que las personas, todos los que estamos trabajando en el mercado formal, siempre estemos cotizando en el tiempo que estamos trabajando. No para que tú cotices un día, no cotices otro día, cotices otro día. Y lo que hemos visto en las estadísticas es que del 100% del tiempo que usted y yo estábamos supuestos a cotizar, en promedio nuestra población está cotizando solamente el 43% de las veces. En promedio. En promedio. 43. Eso quiere decir que no solamente es que hay un grupo de personas que no están cotizando, es que ese grupo de personas que no está cotizando entra en la formalidad y sale de la formalidad, entra y sale tantas veces que solamente contribuyen a llenar el tinaco cuando formalizan
el 43% de las ocasiones. O sea, de 43. cada 100 veces de cada 100 meses que ha durado trabajando, solamente han contribuido en 43 meses. ¿Cómo se puede resolver eso? Porque en definitiva estamos teniendo un sistema de pensiones que está recibiendo recursos poca agua, por debajo del 50% de lo que debía estar recibiendo. Claro, entonces fíjese, eso, pongo el símil del tinaco porque es algo que casi todo el mundo puede entender. De acuerdo. Está cayendo poca agua. Sí. De las distintas fuentes. Fuente de el empleo, el empleado que contribuye, el 2.87, casi el 3, el empleador que contribuye el 7.10, casi el 7, y del rendimiento obviamente se va a generar menos rendimiento porque menos agua. Sí. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esto? Es un tema del mercado laboral, es un tema de que las personas se hagan más conciencia de que cuando usted está contribuyendo, está aportando y está dejando un dinero en la mesa. Porque muy fácil le pueden decir a cualquiera, mira, yo te voy a dar tu salario en 2 partidas. En una partida, que es la que yo voy a contribuir a la Tesorería de Seguridad Social, y lo voy a poner en el mínimo, y lo otro te lo voy a dar en efectivo, en alguna bonificación, te lo voy a dar por comisión, como tú le quieras llamar. Pero esa parte no contribuye. Inclusive te ofrecen mayor salario. Te dicen, mira, si lo hacemos así, yo te puedo pagar más. ¿Y eso está ocurriendo en el mercado laboral? Claro que sí. Eso es por parte de empresas formales. Claro que sí. Claro que sí. Eso es una parte por la cual, y eso no solamente ese no es lo mismo que el 43% de las veces que tú estás supuesto a cotizar. No, porque si la economía es superior en un 55% informal, obviamente eso tiene que reflejarse en el sistema. Y que no siempre los mismos son informales y no siempre los mismos son formales. Pero en este caso estoy hablando de un tema de subcotización. Subcotización. Claro, de los que están formalizados. De los que están formalizados o en el momento que están formalizados, porque no siempre están formalizados. Entonces, hay varios componentes y varias políticas que se deben ir diseñando a través del tiempo para mejorar dicho Pero flagelo. Todo eso va en contra del trabajador. Y en contra de un sistema que se diseñó para que vaya acumulando en el tiempo. ¿Y cómo convertimos al trabajador en vigilante de que el empleador sea fiel con lo que manda la ley? Yo creo que parte de lo que estamos nosotros tratando de hacer es de informarle a las personas afiliadas que, primero, si no te están pagando tu salario y no están cotizando en base a tu salario total, tú estás perdiendo dinero. Porque te están engañando. O sea, el hecho de que yo diga, no, mira, te voy a pagar tanto por aquí y tanto por allí, ya yo estoy dejando dinero, estoy dejando el 7.10%. 7.10% que contribuye el empleador. Eso es una. 2, es que a veces me ofrecen un mejor salario fuera de donde ya yo estoy trabajando y no tengo en cuenta de que realmente me voy fuera, pero no me están contribuyendo, no me están contribuyendo con tu pensión. Y no me están contribuyendo. Entonces también me pueden ofrecer ese mejor salario. ¿Y qué elementos favorables, digamos, tiene la Superintendencia de Pensiones como sanciones para los incumplidores? Es algo que nosotros de la ley. En manos de ustedes. En manos de nosotros. Identificar y ir contra esas personas. ¿Cómo lo hacen? Es en base al sistema. Nosotros somos parte de un sistema. Y quien la responsabilidad recae en la Tesorería de la Seguridad Social, quien es quien recibe el recaudo y luego dispersa. Y ese es quien puede realmente evaluar si hay algún tipo de subvaluación o subcotización, es la misma Tesorería, porque tiene las nóminas, tiene los salarios de cada quien, puede revisar que dichos salarios sean los mismos que están pagando impuestos sobre la renta. Pero ustedes validan eso con la Dirección General de Impuestos Internos. El sistema sí. El sistema sí, no la superintendencia a nivel individual. El sistema sí. Pero bueno, el sistema es la... Claro, y ellos hasta porque en definitiva la DGI es la que tiene el interés para poder recaudar más. Claro. Recaudar lo que corresponde. Claro, y hay distintas fuentes de información, ¿no? Los altos salarios, sí, por ejemplo,
son analizados y vistos en la tesorería de la Seguridad Social? Porque también lo que tengo entendido es que el volumen más alto de cotización proviene de los salarios más bajos. Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos un gran cúmulo de personas que tienen bajos salarios. Es algo que no es un secreto, ¿no? Sí, o sea, claro. la gran mayoría de la población dominicana tiene salarios promedio de los que están cotizando la Tesorería de la Seguridad Social de 30.000 pesos. 30.000 pesos, sí, de acuerdo. Entonces, obviamente que el gran cúmulo a su cuenta individual, porque no es un fondo común, a su cuenta individual de cada persona, proviene de personas que tienen salario de 30.000 pesos. Eso es una matemática simple. Sí. Si más personas ganan 30.000 pesos, el gran cúmulo de lo que está cayéndole a cada cuenta proviene de ese grupo. Pero la tesorería de la Seguridad Social tiene todos esos datos. Claro, de todas las nóminas. ¿Y que por qué no determina en dónde están las debilidades de lo cotizante? Lo están haciendo y lo están trabajando. Haciendo. Hasta el 2019, la Tesorería de la Seguridad Social no tenía, por lo que le llamamos, vamos a decir, en buen dominicano, muchas garras para poder sancionar y poder accionar en contra de las empresas que subvaluaban. ¿Y ya las tiene? Sí, ya tiene mejores herramientas. ¿Y la CIPEN tiene garras también para poder perseguir? Nosotros lo que evaluamos y revisamos y supervisamos y creamos políticas de supervisión son a las administradoras de fondos de pensión. Nosotros trabajamos con las administradoras para que manejen bien los recursos, para que le den un buen servicio al afiliado, para que manejen los recursos para que puedan contribuir a una mejor y más digna pensión. O sea, esa es nuestra labor y en eso estamos enfocados. Ya, pero hay presiones y ustedes obviamente sienten la presión de carácter político para cambiar del sistema de acumulación individual a un sistema de repartición. ¿Cómo ustedes hacen resistencia? Nosotros lo que estamos es abiertos a recibir toda propuesta de evaluación de esas dichas propuestas, porque lo mejor que podemos hacer entre todos como sociedad, que yo entiendo es que podemos poner las cartas sobre la mesa y ver qué nos conviene como país y como población. Nosotros vamos a evaluarlo de una manera técnica y cada una de las propuestas la vamos a recibir y la vamos a evaluar. No importa de qué tan estrambótica, qué tan no sea tan ligada al tecnicismo, no importa, pero queremos darle ese servicio a la población, de que nosotros con el equipo técnico nuestro podamos evaluar todas las propuestas y dar qué eso significa a futuro. Bueno, pero el Banco Central ha dado opiniones muy firmes al respecto. Claro. Y ha dicho lo que esto representaría en términos de estabilidad macroeconómica. Así es. Manejo de política monetaria, la destrucción de una parte del ahorro nacional, el destino de ese ahorro y el problema que crearía también en la economía. Claro que sí. Eso es, usted lo está hablando ahí mezclando el tema de la devolución. Sí, estoy hablando. O sea, sí. Nosotros entendemos que en algún momento de la historia pasada, recién, que fue en el momento de la pandemia, en el momento más difícil de la pandemia, cuando las personas estaban en sus casas, encerradas, no podían producir recursos. Era un momento que la gente decía, bueno, yo necesito acceder a algún tipo de recursos, yo tengo que comprar comida, tengo que mantener la casa, y no estoy trabajando. Y ese momento de incertidumbre fue un momento difícil. Y ese momento el Estado dominicano, lo que se le ocurrió fue decir, bueno, mira, yo te voy a dar un salario en tu casa, que se crearon los programas Quédate en Casa para ti, y todo eso fue a través de un mecanismo en el cual no se creó un desahorro, no se creó un despropósito de drenar dichos recursos. Al revés, esos dichos recursos fueron invertidos en el Estado y el Estado paga un rendimiento por utilizar esos recursos para darle esa salida a la población. Y eso fue un mecanismo en el cual no se creó un despropósito de devolución de recursos que al final lo que hace es que drena el tinaco. Hay algunas experiencias que se han utilizado para analizar el sistema de pensiones de República Dominicana. Por ejemplo, lo que ha pasado en Chile. Claro. Tú conoces el caso de Chile. Sí, Chile, Perú y todo. Exactamente. Entonces, me interesa conocer tu punto de vista sobre estos extremos
a los que hemos llegado, que incluyen la eliminación del sistema de pensiones de República Fíjense, en Chile y Dominicana. Perú, que en Chile hubo 3 retiros anticipados. En Perú se le permitió al peruano, creo que, retirar hasta el 95% de sus recursos. Y en ninguno de los dos se destruyó el sistema, porque las personas que creían en el sistema no fueron más de lo que no creían en el sistema. Es decir, no fueron a buscar. Incluso lo que ocurrió en Perú fue muy gracioso. Perú pudo devolver dinero porque tenía dinero invertido fuera del país. Al tener dinero invertido fuera del país, pudo traer capitales a pérdida. Ojo, cada persona que fue a buscar dinero, como lo tenía que salir corriendo, tuvo que vender, como usted vende su casa si usted tiene un problema. Si usted tiene un problema y usted vende su casa, usted la va a vender en un precio que no es el mismo precio que usted la hubiese vendido en un momento de tranquilidad. Entonces, de esa misma manera, alguien que vende rápido consigue un precio que no es el mejor. Y lo que ocurrió en Perú fue muy gracioso. Las personas fueron y retiraron y decían, pero mira, mi dinero está ahí. Y fueron y lo pusieron en el banco al otro día. ¿En el banco? En el banco. A un menor rendimiento y cobrándole impuestos. Porque fíjense que todo el dinero que crece en el tinaco crece libre de impuestos. Todo el dinero que entra al tinaco a través de tu empleador y tu empleado es libre de impuestos. Por eso el Estado dice, ese dinero está destinado para tu pensión. Cualquier otra cosa sería un despropósito. Entonces, fíjense lo que ha ocurrido también en el Perú, en ese caso. Cuando las personas vieron eso, empezaron a decir, mira, ¿tú sabes qué? El dinero estaba. Y no era mentira de que el dinero me lo habían robado ni nada. Y eso empezó a generar una mayor conciencia. Y de 20,000 personas que se iban incrementando todos los meses en el sistema del Perú, en pensiones, creció a 40,000 personas que hoy aportan todos los meses. O sea, creció el aporte. Un gran golpe para aquellos que sacaron su dinero, porque aquellos que pudieron sacar su dinero no van a tener suficiente, porque se chuparon todo el agua del tinaco, se la usaron arriba, se dieron un baño muy largo, y cuando llegue el momento de realmente utilizar el agua, no van a tener. Y por eso que le digo que es un despropósito. En el caso de Chile, también es algo muy importante resaltar. Que en Chile, aquí se acaba de publicar un libro a propósito de eso. Que en Chile solamente aporta el empleado. El empleador solo cubre la parte del seguro de discapacidad y sobrevivencia, algo que quisiera también tener el chance de explicar. El empleador allá no aporta como aporta aquí, como aporta aquí el empleador. Y entonces allá, por muchos años, como usted bien dice, yo estudié allá, por muchos años las personas se hicieron de la creencia de que con la acumulación y con los rendimientos que llevaban muy buenos rendimientos, ellos iban a tener una pensión por encima, inclusive, de su último salario. Y fue una creencia que no existe en ninguna parte del mundo, no hay sistema alguno que en ninguna parte del mundo genere, luego de tú pensionarte, donde tú no estás trabajando, donde tú no estás pagando impuestos, donde tú no estás ya en tu momento de retiro, donde ya tú no tienes hijos que mantener, donde ya tú quizás tienes tu casa propia y no tienes que pagar renta. O sea, ya tú tienes muchos gastos, como quien dice, cubiertos, que te genere tu acumulación, te genere un mejor salario que lo que en el momento que tú estabas acumulando. No existe. Existen diferentes mecanismos y diferentes formas de mejorar ese ahorro. Y en todo país se han ido moviendo, aquel que tiene sistema de reparto o aquel que no lo tiene, se ha ido moviendo a distintos pilares. Se han ido moviendo al pilar solidario, para que cada quien en su vejez no caiga en pobreza. No que tiene un salario de reemplazo, de lujo, no. Cada persona no debería ser pobre en su vejez. Eso como que es algo, como una máxima. Y entonces lo que se ha dicho es que, bueno, vamos a crear un pilar en el cual se cubra que la gran mayoría de las personas que podrían caer en pobreza, por lo menos reciban dinero suficiente para no estar debajo de la línea de pobreza. Ese pilar. Pero dame un segundito. Y en el segundo pilar, es decir, ok, entonces esa misma persona, para que no caiga en pobreza en el futuro, vamos a ponerlo a ahorrar obligatoriamente desde que tienen tiempo para poder ahorrar.
Y eso es lo que nosotros hemos hecho de los últimos 20 años. O sea que nosotros estamos en ese pilar. Pero que la mayor contribución es del empleador, no del empleado. Que es algo beneficioso Muy para la República Dominicana. Que no lo tendría que no lo tienen otros de países. otro modo. No, no lo tienen otros países tampoco. Ya. Bien, y menos así, de 3 a 7, o sea, de cada 10 pesos, 7 del empleador. Ya. En México acaba de producirse una reforma. Una reforma. Y esa reforma incluyó un aumento de la cotización. Principalmente lo fue la de un la 8 creo que a un 13%. Eran menos de un 8. Menos de un 8. Y lo llevaron casi a un 15. A un 15. No sé si en el tiempo. Cerca en el tiempo. Porque es un periodo de tiempo. Sí, exactamente. Tengo entendido que lo llevan a un 15. Se pusieron de acuerdo el sector laboral con el sector empleador. Ya. Se pusieron de acuerdo y fue un gran acuerdo nacional. Ya. No fue una imposición, no fue ni siquiera fue una propuesta gubernamental. El gobierno simplemente sirvió como de ente de moderador, de mediación, moderó y pudo llegar, porque había algo claro, que con ese nivel de aporte era muy poco. El tinaco no se llenaba. No se llena. ¿Es asimilable esa propuesta de México a la República Dominicana? Yo entiendo que es asimilable, pero cada país tiene sus propias particularidades. Nosotros tenemos una población que es está altamente en el mercado informal. Hay cosas que atender en eso porque podemos solucionar que hayan mejores pensiones, pero para lo que contribuyen. Sí, claro, por supuesto. Entonces, pero tenemos una gran población que no está en el sistema, o que a veces está y a veces no. Por eso tú defines la labor de la Superintendencia de Pensiones como una labor de educación y de concienciación. Así es. Para integrar al que puede entrar al sistema. En vez de estos 2.1 millones de personas, que tengamos 5 millones de personas. Claro. Y no solamente que estén los 5, sino que los 5 contribuyan el 80% de las veces. Bien. Sí, porque estamos contribuyendo solo un 43% de las veces. ¿Es asimilable el hecho de que las pensiones de República Dominicana puedan reducir los niveles de pobreza en una población altamente sensible, digamos? La población adulta mayor de República Dominicana, que tiene muy poca atención y que las políticas públicas no atienden sus necesidades. Hoy en día le diría que el país se ha ido abocando a atender la población de adultos mayores porque quizás antes no llegaban a ser adultos mayores. Se morían antes. Exactamente. O sea, y es la realidad, hoy vivimos más. Sí. Entonces, por eso es que la sociedad ha ido creando mecanismos en el tiempo para ir atendiendo a distintas necesidades. La necesidad antes de tener una pensión por 20 años ya te cubría en general. 20 años, yo te cubro 20 años y ya, tú en esos 20 años vas a fallecer. Yo no tengo que cubrirte más allá. Hoy en día no. Hoy en día una persona que se pensiona en los 60 tiene una esperanza de vida de vivir hasta los 85. Sí. Y tiene posibilidades de vivir mucho más. Pero en promedio llega a los 85 seguro. Porque las personas ya después que cumplen 60 ya es muy probable que lleguen ahí. Sin embargo, no es lo mismo al momento de nacer. Al momento de nacer tú tienes una esperanza de vida menor, pero ya después que tú cumples los 60, tienes una esperanza de vida mayor. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de lograr, de que exista suficiente agua en el tinaco para que de ahí en adelante te dé lo suficiente. Y para eso hay que diseñar mecanismos distintos, porque como le dije, hay un grupo de personas que tienen un 43% solamente de cotizaciones en el tiempo, que ese 43% de las veces que debían haber cotizado no le va a dar suficiente. No le va a dar. Y nosotros necesitamos mejorar eso para ese grupo de personas, pero entonces tampoco podemos dejar que más gente caiga igual que ellos. No, claro. Porque entonces vamos a vivir en lo mismo. Repetir. Y eso no es culpa del sistema. No es culpa del sistema que tenemos diseñado. Es culpa de una gran causas de Cuando cosas. retornemos, quiero que hablemos del Fondo de Solidaridad. Claro que sí. Que es un fondo que existe y que es un recurso muy novedoso de la Ley de Seguridad Social de República Dominicana. Así es. Retornamos en un momento con Francisco Torres Díaz, Superintendente de Pensiones.
Bien, Francisco, ustedes como administradora de fondos de pensiones, yo sé que son los reguladores de las administradoras y tienen una relación muy directa con la tesorería de la Seguridad Social y le dan seguimiento a todo esto. Pero el Fondo de Solidaridad que se creó, ¿lo manejan ustedes? No. No. No, el Fondo de Solidaridad lo administra la administradora de fondos del Estado. Del Estado. Dígase la Banreserva. AFP Reserva. AFP Reservas. Sí, ella administra 3 fondos. 3 fondos. Y administra el fondo, vamos a llamarle el normal, el T1, que es el fondo que administran cada una de las distintas administradoras que tienen ese fondo, que es el fondo de cotización individual capitalizable. Luego administran también aquel fondo que existía de reparto del mismo banco, que se cerró, que es un fondo que ya nadie accede a él, pero que como existía en el momento de la ley, ellos lo siguen administrando. Y lo administran y lo manejan como si fuese el fondo de capitalización individual. Y luego entonces administran este fondo que se llama de solidaridad. Ya. Este fondo fue diseñado como un pilar solidario. Fíjense que estábamos hablando del pilar solidario, pero fíjate que este pilar solidario nada más funciona o tienen acceso a él aquellos que han contribuido, como aquellos que han contribuido solamente al 43% de las ocasiones, sí, que han contribuido pero no le da para una pensión mínima garantizada. Que existe una pensión mínima garantizada por el sistema dominicano de pensiones. ya. Pero solamente está diseñado para aquellos que hayan contribuido a dicho fondo solidario. Y la forma que tú contribuyes es a través de tu empleador y tu propia cotización. Pago, sí. Entonces este fondo se va alimentando solidariamente de todas las cotizaciones de todos. Para aquellos que por alguna razón u otra no puedan completar y no lleguen a tener una pensión del mínimo, puedan completar con el fondo. Y de esa forma se le garantiza que todo socio del sistema dominicano de pensión pueda tener por lo menos una pensión mínima garantizada que hoy en día está por encima de los 13,000 pesos. Ya. Ustedes como CIPEN observan el comportamiento, como todos y regulan nosotros como todos AFP nosotros, Reserva como hacen con todas las demás como AFP. todas las AFP y como cada fondo, porque cada fondo es un patrimonio separado de la AFP. Algo que también es novedoso en este país es que las administradoras de fondos de pensiones son solamente administradoras de un patrimonio separado. Ese patrimonio no son dueños las administradoras de fondos y no se mezclan. Ese patrimonio separado sirve porque puede haber cualquier cosa que pueda ocurrir con la administradora y no necesariamente pasa nada con el patrimonio administrado. Es un patrimonio separado. Es como si hoy en día las personas lo conocen bien, el patrimonio separado como un fideicomiso. Es como si tú tuvieras otro instrumento separado de la empresa en sí. Yeah. Y por eso la administradora de fondos pueden administrar tantos fondos puedan administrar como quieran. Ya. Hay otro fondo que se manejan para accidentes, por ejemplo, de trabajo. Ese es el IDOPRIL. El IDOPRIL. El IDOPRIL es una empresa, una aseguradora. Es una empresa de seguros estatal, que también es una novedad del sistema dominicano de pensión, del sistema dominicano de seguridad social en general. Porque esta administradora lo que hace o el trabajo que ejecuta es que si por alguna razón alguien sufre un accidente en el trabajo, un accidente relacionado al trabajo, dicho salario de esa persona. Sí, es una persona que cotiza. Que cotiza. Igual que como cualquiera. Es que siempre tiene que estar cotizando. Siempre está condicionado a que cotice y sea parte del sistema. Pero que la cotización es como que tú estás pagando la prima. Si tú tienes un vehículo hoy y no estás pagando la prima, tú no estás asegurado, por más que tú hayas durado 10 años pagando la prima. Ya. Entonces tú es un seguro. Y para que tú estés asegurado, tú tienes que estar pagando la prima. ¿Y de qué forma se paga la prima? Todos los meses. Que tu empleador haga el aporte por ti. Yeah. Y debes asegurarte de eso, porque eso le conviene al empleador, porque no pierde. Si esa persona, por algún tipo de licencia laboral, se ausenta,
el empleador le pide al seguro que le pague el salario de esa persona, porque está cotizando para ese seguro. Ese es el seguro. También entonces están los seguros de discapacidad y sobrevivencia. Hay un seguro que si tú no es por alguna razón no laboral, sufres de alguna enfermedad que te imposibilita de trabajar o te limita trabajar, imposibilita quiere decir que no puedes trabajar más, o te limita, que puedes hacer tu trabajo pero de manera limitada, este seguro te cubre parte de tu salario. Y hay una comisión médica manejada por el Colegio Médico Dominicano, una comisión técnica de médicos que deciden qué nivel de discapacidad tú tienes. Y no es un médico solo, es una comisión. Es una comisión. Y esa comisión decide en qué nivel de discapacidad tú tienes. Si tú tienes una discapacidad total, te pueden dar entonces, creo que hasta un 70, 60% de tu último salario, te lo paga ese seguro. Y no pierdes tu acumulación. O sea, es totalmente separado de dicha. Y obviamente tú vas pagando eso y van pagando a tu fondo, o sea, que te pagan un salario, pero tú sigues contribuyendo a tu fondo porque te están pagando el salario. Te están pagando tu salario. Y tú sigues contribuyendo a tu fondo hasta que tú tengas la edad de retiro y luego de la edad de retiro puedes acceder a tu fondo. Y entonces está el seguro de sobrevivencia. Sí. Que también ayuda. Uno es el de discapacidad y otro es de sobrevivencia. Porque el dinero acumulado es tuyo y no se pierde. Si tú falleces, ese dinero es de tu familia. De tu familia. Y además tienes un seguro que como tú estabas en plena edad productiva y estabas trabajando, tú eres el sustento de la familia. Es posible. O una parte esencial de ese sustento familiar. Entonces se pierde ese sustento familiar y aunque yo tengo aquel recurso, que es un fondo acumulado, que es para mi familia, también existe un seguro que entonces te puede ayudar a la familia a poder contribuir en parte. Y eso es un seguro que se paga a través de la cotización. Y eso es algo que es un beneficio para la población. Se tiene la idea, Francisco, de que son 3 o 4 superintendencias administradoras de fondos de pensiones. Sí. ¿Cuántas son en realidad? Porque tengo entendida que hay muchas administradoras de fondos. Son 7. Son 7. 7 en total. Administradoras de fondos de pensiones, que son las que manejan los fondos de capitalización individual. Ya. Pero también existen distintos planes especiales, que son aquellos sustitutos que se han creado previo a la ley y posterior a la ley. Ya. Lo de posterior a la ley, yo no soy abogado, ni quiero privar en abogado, porque yo entiendo que cada quien se especializa en su área, pero creo que fue que hicieron le crearon un gran error al sistema, al crear estos sistemas aislados. Que aunque en cierta medida la Superintendencia de Pensiones debería regularlo, todavía no hemos estado del todo de acuerdo de cómo regularlo, porque son leyes especiales, y el Congreso es totalmente soberano y puede crear sus leyes, pero han creado leyes especiales y no tienen la misma rigurosidad técnica para poder analizar, y vuelvo al tema del tinaco, de que el tinaco dé suficiente para el futuro, y entonces lo que han creado es un sistema, vamos a decir, que es ajeno al que todos tenemos acceso y que es costoso para el Estado. ¿Cómo se relacionan los afiliados a las AFP con CIPEN en el interior del país? Nosotros tenemos acceso virtual, nosotros tenemos múltiples canales de contacto, no tenemos oficinas en el interior del país, estamos tratando de ahora de estar justo donde están los puntos GOV del gobierno, es algo que tenemos en mente y que tenemos en plan ya para el año que viene, empezar a abrir y tener un establecimiento junto con los puntos GOV del gobierno. Es algo que cuesta tener una oficina regional, pero nosotros tenemos acceso a todos los canales, ya sea vía telefónica, vía correo electrónico, ya sea presencial, a través de las redes sociales. Estamos
constantemente en comunicación con todos los afiliados del sistema. Cualquier inconveniente a través de la página web, nos pueden dejar comentarios. Es decir, CIPEN no tiene una oficina en Santiago. No, no tenemos oficinas regionales, solamente tenemos una sola oficina, central. Central. Bien. Muchas gracias, Francisco. Don Fausto, siempre Torres un gusto. Díaz, superintendente de pensiones. Cuando usted quiera. Bueno recibir todas estas informaciones y Falta sobre mucho. todo la parte de información para que la gente comprenda Claro el que sí. sistema, lo apoye y cotice. Claro. Porque uno obviamente se siente a veces en la necesidad de poder aumentar el monto cotizable Sí. y pudiendo hacerlo A través de su empleador, por o ejemplo, también a través directamente con la TCS. Ya. Puedes crear una cuenta y Bueno, puedes hacer un aporte extraordinario. Muchas gracias, Francisco. Te deseo éxito porque hay que aumentar y es mucho lo que hay que aumentar. Muchas gracias a usted, don 2 millones de personas más que pueden y no lo están haciendo, cotizando. Bien, gracias a los amigos televidentes igualmente por acompañarnos en este diálogo. Hasta luego.